¿Qué nos toca ver en este semestre? Lo que se relaciona, lo que ya saben, con la estadística descriptiva. Con la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva tiene siete unidades que vencer. Hasta el mes de fines de diciembre, más o menos principios de enero, quién sabe, ya estaremos evaluando la nota final de este grupo MAT 202. Ya, entremos a ver, voy a compartir algo con ustedes para ver lo que tenemos que hacer y no hacer. Dos mil veintiuno, probabilidades y estadística 1. Ya, la materia estadística es una ayuda, ¿no? Especialmente ¿para qué? Para tomar decisiones cuando uno hace un experimento, ya sea de tipo aleatorio, cuando uno hace un experimento de tipo aleatorio, sí, especialmente para trabajos de investigación, donde uno tiene que tomar decisiones, hacer un trabajo de muestreo previo y después tomar alguna decisión del experimento que usted está haciendo. A ver, la estadística descriptiva, en principio, nos ayuda en la recolección de datos. En la recolección de datos. Por tanto, es nomás, hay que seguir un camino para poder hacer el trabajo de investigación. Después tenemos que tabular los datos, tenemos que graficar a los datos como la materia prima en un experimento. Todos sabemos que cuando entramos al laboratorio, ¿qué hacemos? Recolectamos datos. Y después entramos ya a la estadística inferencial, que es la estadística 2. Pero para eso, veamos a ver algo que tengo que comentar con ustedes. Avisos y novedades generales. Ya, vamos a llevar un texto de consulta, un libro de consulta, probabilidades y estadística 1, que lo van a adquirir ustedes en la fotocopia TIK. Es una nueva versión, un nuevo libro, ¿sí? Aumentado del anterior, que se encuentra en los módulos de la Gabriel, y que ustedes lo van a tener que comprar hasta el jueves. Bueno, porque esa fotocopia se va a abrir solamente 2 semanas. Está en la parte del patio de comida de tecnología. Ahí está el texto de consulta. Otros libros para la enseñanza-aprendizaje para esta asignatura están en el programa analítico. Ustedes pueden descargar estos 2 libros que están acá para la parte que nos ha de corresponder ver estadística 1. Esta para la parte de probabilidades y esta para la parte de lo que es estadística descriptiva. Ya lo van a descargar ustedes. Las prácticas están en este libro, la teoría está en ese libro y enseguida vamos a ver. La evaluación en este grupo se compone de 2 exámenes y un trabajo práctico. Primer examen, enseguida vamos a comentar qué unidades van a entrar al examen, 40%. Segundo examen, por el momento, aquí dice, ¿no? La evaluación será presencial. Esto lo puse yo, pero por el momento, hasta que no haya una instructiva de las nuevas autoridades, los exámenes son virtuales.
pero ya algunos docentes estamos pidiendo que los exámenes ya sean presenciales, porque hay mucho copia. Y eso van a definir. Pero ustedes saben que algunos docentes ya están tomando exámenes presenciales en la Gabriel y están pidiendo ya que las clases prácticas de laboratorio ya se puedan dar en forma presencial y las teóricas por el momento virtuales, ¿no? Señores, Aquí la evaluación será presencial, ya, pero eso será definido en este mes, porque ustedes su primer examen más o menos van a estar dando al 30 de octubre, más o menos, por ahí, el primer examen. Ya, las unidades 1, 2 y 3 es para el primer examen, 40%. Segundo examen, 40%. La 4, la 5, la 6 y la 7. Trabajos prácticos hechos a mano. Anótense ese. Sáquense un apunte. Un apunte. Hechos a mano. Los prácticos serán presentados en forma presencial al final del semestre. Un anillado así. Los 7 prácticos tienen que estar ahí. Bueno, son 5 prácticos, porque los otros son trabajos de investigación. Ahí estarán anillados, me tienen que presentar en la Gabriel en algún punto donde nos podamos encontrar y a alguna hora. La vía para comunicarnos es este número privado para este grupo. No hay otro, ¿sí? Es el grupo privado para este grupo. Para que ustedes puedan, para que yo pueda comunicarme con ustedes y los pueda conocer a ustedes, tienen que hacer lo siguiente. Me van a ayudar. MAT 202. En el WhatsApp me van a poner, por favor, su nombre y apellidos. Su nombre y apellidos. Valeria Michelle Witek. Tiene su foto de perfil y tiene su nombre. Está muy bien. Pero el teléfono 62 200 482 no tiene ni perfil ni nombre. ¿Yo cómo lo voy a reconocer? Por favor, me ponen su nombre ahí en el WhatsApp para que yo lo pueda ver, para que yo lo pueda verificar, para que pueda tener mi base de datos con la lista que yo tengo, que me da el CPD. Erwin, Brian, Magne y Ampar. Muy bien, así. Su foto de perfil y su nombre. Yo así lo voy a reconocer. La mayoría está aquí sin nombre, sí. La mayoría está sin nombre. Por favor, pone ya. Salas Guata Henry, está muy bien. Cruz Rodríguez Oscar, muy bien, así. Por ejemplo, aquí hay un compañero que se llama Alex, 736 41 814. Ponga su apellido, por favor, para que yo tenga en mi base de datos, para que yo lo reconozca. Aquel compañero que está aquí con todo ello, yo lo reconozco, a Yamil Torrico Vázquez, y al final de las notas tiene un 49, yo lo voy a reconocer. ¿Quién es Yamil? Entró a clases Yamil y yo la ayudaré. Pero aquel compañero que tiene, por ejemplo, el sitio 73 14 113, no lo conozco, con 49 no se quedará de. Ya, por favor, ponen ya su nombre y apellidos. Y para el examen pondrán su registro, la materia, el grupo y su número de celular. Ya para el examen, cuando estemos dando el examen. Ya, ¿qué más? Tengan siempre su alcohol, barbijo y su certificado de vacunación. Si es que el examen es presencial, tienen que ir ustedes con su certificado de vacunación. Ya, eso dependerá de las autoridades que dirán en estos días, los nuevos
que dirigen a la Gabriel. Y a ver, si alguien tuviese una consulta acá de la evaluación de los libros, pregunte, por favor. Ingeniero, una pregunta. ¿El Ingeniero, plástico tiene que ser a mano? Ah, ya, muy bien. El plástico es a mano, sí. El plástico Ok. es a mano, no es en computadora. Yo ya iré indicando lo que va a hacer en computadora, especialmente en Excel. Pero la parte resolutiva, la parte de ustedes de resolución tiene que ser con lapicero, o sea, Ok, ingeniero, gracias. a mano los plásticos. Al final del con semestre, lapicero y lápiz. con lapicero, sí, lapicero. Al final del Con lápiz, semestre, man. en papel tamaño carta y anillado, los O plásticos jabón tienen o que ser jabón y tamaño carta, eso. Mejor, mejor para ustedes en cuadernillo, mejor, porque habemos muchos, yo me incluyo, que no sabemos escribir muy bien. Entonces, en cuadernillo, por favor, mucho mejor. Ya, pero aquí aquel que lo haga en papel bond no pasa nada, está muy bien, no pasa nada. Tamaño carta, ¿ya? ¿Y a qué más de este grupo? Ya está ahí, sí, ya está ahí, ya se llevó ya el viernes se llevó para que ustedes ya lo puedan tener. Esa fotocopia se está abriendo de 8:30 a 12:30. En la tarde no hay gente así. De 8:30 a 12:30 se está abriendo la fotocopia. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Ahí en los módulos de la Gabriel. Wilber Flores, ¿esta es tu foto, Wilber? Así va a estar en el perfil. Tiene que cambiarse. Wilber Flores. Sí, sí, le voy a cambiar, ingeniero. De mi correo. Ingeniero dijo un límite para ir a la fotocopiadora porque no iba a abrir, creo, todo De ocho y permanentemente. media a 12:30 están abriendo. De 8:30 a 12:30. Pero si la señorita va a ir en la tarde, yo los voy a comunicar. Yo los voy a comunicar, sí. Si a veces le dicen a la señorita que está atendiendo ahí que vaya en la tarde, si va a ir, yo los voy a comunicar. Pero por el momento de 8:30 a 12:30 en la mañana. Ingeniero, ¿y cuánto estaría costando el libro? Creo que cuesta 30 pesos. Ya, muchas Es, gracias. el anterior libro ya no sirve. Sí, el anterior, este nuevo libro es para ustedes. Más prácticos, más teoría, más aumentado, más todos. Ya. Si no hay otra pregunta, empezamos. A ver, el programa analítico de este grupo. Su programa analítico. Sigla y código MAT 202, requisitos MAT 102, que es el cálculo 2. Propiedades. Introducción a la estadística. Aquí tenemos que ver lo que es, qué es la estadística, en qué nos ayuda la estadística, ¿no? ¿De qué se ocupa la estadística? Tenemos que ver acá. Aquí vamos a ver a la estadística descriptiva en primera parte, lo que se llama estadística 1, y a la estadística inferencial, que es la estadística 2. Y eso es la unidad 1. Después aquí vemos la parte de la recolección de datos. Recolección de datos, sí, utilizando un determinado muestreo. Un determinado muestreo aleatorio. Aquí entramos a la unidad número 1, que hoy vamos a ver. Después vemos ya la tabla de distribución de frecuencias. Todo lo que hemos recolectado de la muestra tenemos que tabularlo. Tenemos que tabularlo. Lo tabulamos, lo graficamos y eso es la unidad número 2. Series cronológicas, la unidad número 3 es una gráfica
Gráficas de experimentos que están en función del tiempo. Gráficas de experimentos que están en función del tiempo. Series cronológicas. Estas gráficas son trabajos de investigación para el primer examen. La unidad 4, medidas descriptivas. Por eso que se llama estadística descriptiva, la primera parte, que vamos a ver. Medidas descriptivas. Aquí hablamos de la media, de las medidas de la tendencia central, de las medidas de dispersión, de las medidas de forma, de las medidas de asimetría, de forma y de kurtosis. Ya. Hasta aquí es el primer examen, hasta la unidad número 4. 4B. Entramos ya a la segunda parte, que se llama Introducción a la teoría de las probabilidades. Esta es la base para tomar decisiones. La teoría de las probabilidades. Para esta parte, es importante que uno, tenga conceptos de qué? De experimentos aleatorios, de los cuales la estadística se ocupa de los experimentos aleatorios. Y a teoría de las probabilidades hasta el teorema de Bayes. Hasta el teorema de Bayes, hasta ahí tenemos que ver. Y la unidad 6, distribuciones bidimensionales. Aquí hablamos de la regresión y correlación con este grupo. Una buena relación que hay entre dos variables X y Y. Y al final, los números índices, especialmente para la parte de economía, ¿no? Los números índices, pero utilizando conceptos de estadística. Ya, este es el problema analítico. ¿Cuántas unidades? 7, ¿no? 7 unidades. Para vencer hasta más o menos el mes de enero. Octubre, noviembre, diciembre. Enero, más o menos. Y a ese programa analítico ustedes lo van a ver. Es importante este programa analítico porque así ustedes lo controlan al docente. Y aquel compañero que no pudo entrar, que se le acabó sus megas, que está allá lejísimo, en la Cochinchina, que no pudo entrar a la clase, ve su programa analítico y también puede ver los tutoriales que se va a ver acá. Y a estos dos libros. Libro de estadística descriptiva y cálculo de probabilidades. Esto para la segunda parte, sí. Perdón. Este que saca para la segunda parte. Y este para la primera. Con la ayuda de estos dos libros y con su guía, que aquí está todo, está la teoría, está la práctica, para no dispersar la materia, está ahí, para llevar adelante una de las materias más fáciles en informática. Ya, si alguien tuviese una consulta, hágala. Si no, entramos a la unidad número 1. Introducción a la estadística. Previo. La estadística proviene del vocablo estado. Estado. Por eso es un problema de estado. Y por ello, aquí en Bolivia, está el Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística, donde se encuentran todos nuestros datos ahí. Datos, ¿no? Él es el que dirige esta parte. La estadística es parte importante. Es algo de Estado. En los últimos tiempos, la estadística ha ayudado. ¿Ha ayudado en qué? A ver. Y ayuda en tomar decisiones, en validar algún trabajo
de experimentación o de investigación. La estadística, una herramienta muy importante ahora en el avance de la tecnología y en el avance de la ciencia. En el COVID se oye harto, ¿no? Harto de porcentaje. La estadística está en primer lugar. Las estadísticas están en primer lugar en esta pandemia que es el COVID. Para entrar a lo que nos corresponde, ¿no? La estadística de qué se ocupa de la recolección de datos. Se ocupa de tabular a los datos. Se ocupa de graficar a los datos. Se ocupa de describir a los datos. Eso se llama estadística descriptiva. Por tanto, aquí entramos a lo que se llama el muestreo para la recolección de datos. Se analiza la muestra, se saca alguna conclusión de la muestra y tenemos que tomar decisiones. Y también se ocupa de tomar decisiones de la población. Enseguida lo vamos a ver. Con la muestra que se recolectó, tomamos decisiones de una determinada población. Y aquí los tipos de muestreo. Son 4 tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados. 4 tipos de muestreo. Ya. A ver, entonces entremos a lo que nos corresponde. Introducción a la estadística. Introducción a la estadística. Apreciados alumnos y Esto es lo que tenemos, esto es lo que hacemos en estadística. La estadística se ocupa de todo este ciclo. Este es un ciclo. La población, el objeto de estudio. La población es el objeto de estudio de la población. A ver. Ya. Lo que nos interesa es lo que está pasando con la población. Para eso se le sacamos una o varias muestras. Mejor si son varias muestras. Ese se llama muestreo. Esta flechita es estadística descriptiva. Descriptiva. Aquí a la muestra que tiene que ser fiel representante de la población. Miren, a ver, sale de ahí, ¿no? Un subconjunto de la población. Subconjunto de la población. La muestra tiene que ser representativa. Esta muestra puede ser grande o puede ser pequeña. Mejor si es grande. Mejor si es grande. Así mejor se toman decisiones de la población. Este camino de izquierda a derecha que dice muestreo es estadística descriptiva. Estamos recolectando los datos. El primer paso, el trabajo de campo. Lo más difícil, no tanto, pero sí, hay que ocupar harto tiempo, sí, para sacar la mejor muestra, no inventarse. Porque si usted se inventa, aquí en la segunda parte, vean a ver, ya tengo las muestras acá, las analizo, la muestra, saco algunas conclusiones de la muestra. Con eso, vuelvo a la población. Y esto de volver se llama tomar decisiones con lo que ocurrió acá. Tomar decisiones de la población. Por eso que la estadística, para su mejor estudio, por así decirlo, se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Para nosotros la estadística 1 y la estadística 2. La estadística 2, que la inferencia, ¿saben con qué parte del programa empieza? Con la teoría de las probabilidades. La inferencia estadística empieza con la teoría de las probabilidades. ¿Por qué? La teoría de las
probabilidades es la base para tomar decisiones. Y aquí tomamos decisiones del objeto de estudio. Y el objeto de estudio es la población. Y cuando hablamos de la población, hablamos de los parámetros poblacionales. Y cuando hablamos de la muestra, hablamos de los estadísticos, estadígrafos o estimadores. Aquí los parámetros poblacionales, especialmente en estadística, ¿qué tipos de parámetros estudian? La media aritmética, sumar y dividir, la varianza, la proporción, conceptos estadísticos. Esto es todo lo que hacemos en estadística 1 y estadística 2. Ya, queremos saber lo que está pasando con la población. De la población sacamos, hay que tener algo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Sacamos una muestra, la recolectamos, la tabulamos, graficamos, hacemos algo en la muestra. Y ese algo es eso que le estoy indicando. Tenemos que tabular mucho mejor, lo vamos a graficar mucho mejor, vamos a sacar alguna conclusión de acá. Y con ello entramos a la segunda parte, que se llama volver, cerrar el ciclo. Y con estos, lo que aquí ocurrió, con lo que aquí se tiene, tomar decisiones de la población. De eso se ocupa la estadística. La estadística. La estadística descriptiva más la estadística inferencial. Amigos, en esta oportunidad compartiré con ustedes algunas nociones preliminares de la estadística. Y empezaré con la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística? Decimos pues que es aquel conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de tal manera que a partir de ellos se pueda inferir conclusiones. Aquí están la estadística 1 y la estadística 2. Es el conjunto de técnicas, es un camino, procedimientos que permiten recolectar datos. Los datos son la materia prima. Sin datos usted no puede hacer ningún trabajo ni de investigación ni de experimentación. Los datos son la materia prima. Como para una entidad financiera, la materia prima es el dinero. Ellos no pueden hacer nada. Si no tienen dinero, mueren. Y ya después con los datos, ¿qué tenemos que hacerlos? Presentarlos. Aquí hay que tabularlos, hay que graficarlos, hay que ordenarlos y analizar. Con esto tengo que volver, ya tengo la muestra, ya analicé. Tengo que volver hacia la población y utilizar este concepto de la inferencia. De manera que a partir de esa muestra se pueda inferir. ¿Qué es inferir? Es tomar decisiones. ¿Y de quién se toman decisiones? Toman decisiones de la población. Lógicamente, luego, previo, después de haber recolectado, tabulado, graficado, hablar del dato y con ello recién entrar a la parte de la inferencia, que es la parte más difícil en la estadística, porque inferencia implica tomar decisiones. Ya, para el mejor estudio se lo ha de dividir en dos partes, ¿no? Veamos ahora una segunda pregunta, que es la población. El término población se utiliza para referirnos a un conjunto de cosas o a un conjunto de personas o a un conjunto de situaciones que tienen alguna característica en común y que va a permitir agruparlas. Considerando esto, nos planteamos la siguiente pregunta, y que es la muestra. La muestra viene a ser una parte o un subconjunto representativo
de una determinada población. En estadística, las dos palabras más comunes que se utiliza es la población y la muestra. La población, el objeto de estudio, y la muestra, un subconjunto de esa población, una parte de ella. Para la muestra, para la recolección de la mejor muestra, utilizaremos algunos tipos de muestreos que nos ayudan a recolectar la mejor muestra representativa de esa población. ¿Qué es población? Población es un conjunto de elementos que tienen la misma característica, Este grupo de 70 compañeros son de informática y pertenecen al grupo de estadística 1. Es la población, 70 compañeros en el grupo de MAT, 202. Esta muestra es esta población es finita. Población finita o población infinita. Mejor, siempre los trabajos de investigación se hacen cuando se conoce el espacio muestral. Y el espacio muestral es esto que se llama la población. Número de elementos que tienen la misma característica. Ya, lógicamente ya después con la población, después de hacer el trabajo de investigación de ella, se tomará alguna decisión. Esta población podrá ser finita cuando se conoce la cantidad de elementos que tiene ese grupo, o infinita cuando no se conoce. Ayúdame, ¿cuántos enfermos de poliomielitis habrá en Santa Cruz? ¿Se conoce? ¿Cuántos enfermos de poliomielitis habrá en Santa Cruz? ¿Se conoce? No se conoce. Esa es una población. Eres una población infinita. Y como les comentaba, los trabajos de investigación mejor salen cuando se conoce a la población. Pero no hay para qué discriminar. También cuando la población es infinita, se saca una muestra de ella y en función de eso se toma alguna decisión. Se dice que generalmente una población ya es infinita cuando esta sobrepasa del medio millar. Se dice que ahí ya es una población infinita. Finita cuando se conoce la cantidad de elementos que tienen la misma característica. Ya. La muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto, como están leyendo acá. Un subconjunto de la población del espacio muestral. En el espacio muestral se considera que todos tienen la misma probabilidad de entrar en el experimento. Ninguno puede excluirse. Este grupo de 67 compañeros es el espacio muestral y todos tienen la misma posibilidad, la misma probabilidad mejor de poder entrar en el experimento aleatorio. Ninguno puede excluirse, ninguno. ¿Y saben cómo se llama esa? Se llama muestra probabilística. Y además, esta muestra, ¿cómo tiene que ser? Aleatoria, no puede ser de otra manera. Si yo nombro a Wilber Flores, yo ya lo estoy nombrando a él, eso no es aleatorio. Yo lo busco a Yamil Torrico, no es aleatorio. Aleatorio cuando al azar, ¿no? Yo estoy nombrando a ellos. Eso se llama intencional. Ya, la muestra también podrá ser pequeña o podrá ser grande. ¿Cuándo es pequeña una muestra? Cuando la cantidad de datos u observaciones no sobrepasa los 30. Ese límite, póngale 30. No sobrepasa los 30, o sea, menor a 30. Una muestra piloto también se denomina muestra pequeña. Y una muestra grande
cuando ya sobrepasa ese límite, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120, 200, 300, es una muestra ya representativa. A mejor muestra, a mayor cantidad de muestra, mejor se toman decisiones. A mayor cantidad de muestras, mejor se toman decisiones de la población. Si la población es pequeña, como aquí hay 68 compañeros, yo puedo encuestarlos en un minuto a todos ellos, a todos ustedes. Sí los puedo. No es grande la población. Y seguramente al final tomaré mejores decisiones de este grupo, porque yo tengo que tomar decisiones del grupo grande. Por eso que la estadística utiliza dentro del método científico a dos métodos. El método inductivo y el método experimental. No utilizamos el método deductivo. No. Al método inductivo, ir de lo chico, de la muestra, lo chico hacia lo grande. La muestra es el hijo, la población es el padre. ¿Cómo tiene que ser la muestra? Fiel representante de su padre, y su padre aquí es la población. Yo no puedo hacer el muestreo. A ver, en bioquímica y tomar decisiones de informática. Ilógico, no puedo. Ilógico. Nuestro sentido común dice que eso usted no puede hacer. Saque la muestra, pues, de MAT 202 a unos 5, 10 o 20 compañeros y tome decisiones de ese grupo de MAT 202, ¿no? Ya, la muestra puede ser pequeña, como les comentaba, o piloto, cuando no sobrepasa los 30 datos. No, ese es el límite. Más menos 30, ¿no? Ahí. Ya cuando ya pasa de los 30 se puede asumir como una muestra grande. Y a esa muestra grande, ¿saben cómo se la denomina? Se la denomina muestra representativa. Y una muestra, ¿saben de qué depende? De dos cosas. Del nivel de confianza. Ustedes no saben qué es eso. Pero en confianza, uno tiene harta confianza en su amigo. Del nivel de confianza y del error de estimación. El tamaño de una muestra depende de eso, y eso, como ustedes lo muestran ver en estadística 2. Ahí está la parte del tamaño de la muestra. Pero vamos a comentar en alguna parte cómo se pueden determinar el tamaño adecuado de una muestra para una determinada población. No es lo mismo sacar de los 68 compañeros a 5 que representen a este grupo. Pero ¿por qué no a 10 o a 15? ¿No? Pero ¿quién nos puede ayudar? Nos puede ayudar es el tamaño de la muestra, que depende del nivel de confianza. Ese nivel de confianza que cuando uno hace un experimento generalmente es mayor al 95%. 95% de confianza, mucho. Con ese tipo de confiabilidad hay que trabajar. ¿Y con qué error? Más o menos 5%. Más o menos se permite trabajar con hasta un 10% de error en la elección del tamaño adecuado de la muestra que ha de representar a esta población del cual se van a tomar decisiones. Ya, ¿alguien tiene una pregunta, Gala? En estadística, estas dos palabras, población y muestra, siempre se hablan, siempre. Ya. La muestra, pero es el estadígrafo. Y la población es el parámetro. Aquí está la media aritmética muestral, los que ya saben. De la muestra, el estadístico, el estimador es este, ¿no? ¿A quién estima él? A la media poblacional. Digamos, en este caso, al parámetro poblacional. Bien, si alguien tuviese una pregunta, hágala. Bien, entonces quiero compartir con ustedes una imagen que ilustre la relación que existe entre población y muestra. Veamos. Esta imagen representa a la población. Vamos a tomar una parte de la población y vamos a hacer que esta parte sea representativa.
A esta parte se le conoce con el nombre de muestra. Y si nos fijamos, es un subconjunto de la población. Para construir la muestra se utiliza el procedimiento que lleva el nombre de muestreo. Lo que se espera de la muestra es que sus conclusiones sean extrapolables hacia la población. Entonces, para trasladar las conclusiones de la muestra hacia la población, se emplea la inferencia. Esto es una imagen que ilustra la relación entre población y muestra. Considerando lo que tenemos aquí, nos planteamos la siguiente. Considerando lo que tenemos aquí. Cuando hablamos de la estadística, tenemos que referirnos siempre a estos dos conceptos, población y muestra. La población, objeto de estudio del trabajo de investigación y o experimentación, y la muestra, fiel representante de esa población. Aquí, el camino este, cuando sacamos la muestra, se llama muestreo. Este es de la estadística descriptiva. Se analiza la muestra, saca algunas conclusiones de ella, y con esas conclusiones tenemos que extrapolar las conclusiones que sacamos de ella, tenemos que extrapolar hacia dónde, hacia la población. Eso se llama inferencia, tomar decisiones de la población. A ver, me estoy acordando un ejemplo. Supongamos que yo trabajo en el CEDES, ¿no? Y ahí me llega una carta, una carta, y me dice en la Villa 1 de Mayo existe Chagas. En la Villa 1 de Mayo existe Chagas. La hipótesis, en la Villa 1 de Mayo existe Chagas. Yo esa carta no puedo guardar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ustedes son mis colaboradores, todo este grupo. Un domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, nos vamos a la Villa 1 de Mayo. Porque tenemos que saber lo que está pasando con la población. Hay una hipótesis que puede ser falsa o que puede ser verdadera. En la villa existe Chagas. ¿Será verdad o será falso? Para eso se hace la prueba de hipótesis, ¿no? Y la prueba de hipótesis, lo primero que uno hace es recolectar las muestras. Ahí está. Nos vamos a la villa, sacamos las muestras, no solamente una muestra, dividimos ya sea por estratos, por grupos, por familia, por manzana, por barrio, por no sé qué, allá en la villa, y sacamos las mejores muestras. Si supuestamente Chagas, tienen que sacar sangre. ¿Sí? Sacar sangre, guardarlo, ya. Guardar un tiempo relativamente corto. Ya, digamos que ya tenemos la muestra, las muestras ya tenemos. No puedo guardarme 2 días la sangre, no puedo. Pues. Entonces, ¿lo llevo a dónde? Lo llevo a dónde. Y el camino es ir a un laboratorio. Y en el laboratorio la procesan todas las muestras y analizan las muestras y sacan alguna conclusión. Ah, sí hay Chagas. Se está verificando. Sí hay Chagas. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya sé que en la muestra que hemos recolectado, sí, dio positivo a Chagas. Entonces tengo que extrapolar, tengo que volver a la población. Esto se llama inducción. Ir de lo chico a lo grande se llama inducción. Y a esa extrapolación se llama inferencia estadística. Porque lo que aquí ha ocurrido, tengo que extrapolar a lo grande que es la población. Sí, en esta población que es la villa, hay Chagas. ¿Qué tengo que hacer? Tomar decisiones. No puedo dejarlo así, no puedo. Peor que el COVID. En 2x3 se muere la gente. Crece el corazón y se muere la gente.
Y a tomar decisiones. ¿Qué haré? Algo tengo que hacer. Por radio, por televisión, haremos daremos toda la información necesaria para evitar el contagio. No contagio, para evitar que haya más chagásicos acá porque aquí está habiendo algo. Está viendo la vinchuca que está produciendo el chagas. Entonces, a ver, tomemos decisiones, ¿no? A ver, vamos a la villa y quemamos todas las casas. Bueno, quemamos todas las casas. Se están tomando decisiones. Pintar las casas con cal que mata a la vinchuca. Tomar decisiones. En resumen, dos palabras que siempre van a caminar así. Población y muestra. La población, el objeto de estudio, y la muestra, el fiel representante de esa población. Y si alguien tiene una consulta, hágala. Aquí nos planteamos la siguiente pregunta, y que es la estadística descriptiva. Decimos, es la que estudia las características de la población en su totalidad. Obtiene, organiza, resume, describe y analiza los datos provenientes de la población. Veamos la siguiente imagen que ilustra lo que aquí se menciona. Esto es la población y la estadística que estudia toda la población recibe el nombre de estadística descriptiva. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística inferencial? Y decimos, es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población, partiendo de los resultados o conclusiones de una muestra. Veamos una imagen que ilustre lo que aquí se menciona. Tenemos a la población. De la población tomamos una parte de ella que sea representativa. A esta parte representativa que se toma se le llama muestra. Y para conseguirlo se utiliza el procedimiento llamado muestreo. Las conclusiones que se consiguen de la muestra se trasladan hacia la población a través de la inferencia. Y la estadística que se encarga de todo este estudio se llama estadística inferencial. La estadística, para su mejor estudio, se lo ha dividido en dos partes. La estadística descriptiva y este camino. Este camino es la estadística descriptiva. Recolectar la mejor muestra. Porque al final y al cabo la estadística inferencial se basa en la estadística descriptiva. Toma en consideración todo lo que se hizo en la estadística descriptiva y especialmente, ¿saben en qué? En la recolección de datos. Si los datos fueron recolectados, inventados, fueron mal recolectados por el tiempo, me inventé los datos falsos. Ya, no voy a poder tomar una buena decisión de acá, ¿no? Me llevan a la cárcel, ¿no es cierto? Por no sé qué. Esta es la estadística. La primera parte, estadística descriptiva. Después de recolectar los datos, que los datos son la materia prima o también llamada variable estadística, se tienen que tabular, se tienen que graficar, se tiene que describir al dato. Al describir, aquí estoy hablando de él. Tengo que sacar alguna conclusión y extrapolo lo que aquí está ocurriendo hacia la población. Y se toman decisiones de la población. Ya, esto es lo que nos toca ver en estadística 1 y estadística 2. Ahora entremos ya a la parte que corresponde a la recolección de datos. Los datos, como
comentaba hace un minuto, hace rato mejor, son la materia prima para cualquier trabajo de investigación y o experimentación. Ahora quiero compartir con ustedes un concepto que se llama variable estadística. Y podríamos decir qué cosa es la variable estadística. Aquí vamos a intentar responder. La variable estadística es la característica de los elementos de la población que se investiga. Ejemplos de variable estadística lo mostramos aquí. Tenemos al peso, la edad, el sueldo, la talla, número de hijos, número de tardanzas, etcétera, etcétera. Además tenemos otro bloque de ejemplos de variable estadística. Aquí está. También es una variable estadística el sexo, el estado civil, el color de ojos, el tipo de cabello, grado de instrucción, etcétera, etcétera. Los datos como la materia prima o también variable estadística se pueden resumir en dos tipos de datos. Si me ayuda. Este bloque guindo se llama datos de tipo cuantitativo. El peso es cuantitativo. La edad es cuantitativa. Sueldo cuantitativo. Número de hijos cuantitativo. Pero este otro, el bloque amarillo, es datos de tipo cualitativo. El género debería ser mejor acá. El estado civil, color de ojos, tipo de cabello. ¿Qué estudia usted? Yo estudio informática. Datos de tipo cualitativo. ¿Cuántos años tiene usted? 22. Estoy contando. ¿Qué peso tiene usted? 82 y un poquito más, digamos. Estoy midiendo, estoy contando y estoy midiendo. Aquí hay diferencia, ¿no? Cuando los datos se recolectan contando, se llama variable estadística discreta. Cuando los datos se recolectan midiendo, la variable estadística se llama cuantitativa y continua. Aquí, cuantitativa y discreta. Número de hijos, cuantitativa y discreta. Aquí no. Esta es variable estadística cualitativa, que implica en una encuesta aparecen los dos mezclados. A ver, le preguntan género, masculino o femenino. Estado civil, casado, soltero. Edad, 33 años. ¿Cuánto gana? $5,000, digamos. Ya. Dependerá del trabajo de investigación para utilizar una variable de tipo cuantitativa o cualitativa, o las dos juntas en el experimento se pueden dar. En una encuesta se pueden dar los dos experimentos. Dependerá qué es lo que se quiere. A los datos, que son la materia prima para cualquier trabajo de investigación, también se denomina variable estadística. Al primer grupo de ejemplos de variable estadística se le conoce con el nombre de variable cuantitativa. Se dice que la variable cuantitativa es aquella variable que se puede contar o medir. Y aquí lo tenemos los ejemplos. El peso se puede medir. El número de hijos se puede contar. A esto se le llama variable cuantitativa. Al segundo bloque de ejemplos de variables estadísticas se le conoce con el nombre de variable cualitativa. Esta se caracteriza porque la variable no es medible. Y como podemos ver aquí, los ejemplos lo dicen todo. El sexo, el estado civil, el color de ojos, el tipo de cabello, el grado de instrucción, etc. Ahora les invito a ver lo que es la variable cuantitativa. ¿Cómo se clasifica esta? Se clasifica en dos grupos.
la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Se dice que la variable cuantitativa discreta es aquella en donde sus valores solo pueden ser expresados por números enteros. Y tenemos como ejemplos al número de hermanos, número de hijos, número de carpetas, número de tardanzas, etcétera, etcétera. Como pueden ver ustedes, los ejemplos claramente dicen que sus valores tienen que ser números enteros. La variable cuantitativa continua se caracteriza porque sus valores pueden ser expresados como números reales, es decir, se permiten números decimales. Y entre dos valores de variable continua pueden haber muchos otros valores. Tenemos como ejemplo a la talla, por aquí el peso, por aquí el sueldo y por aquí la temperatura, etcétera, etcétera. Esto así. Dentro de lo que corresponde a la variable de tipo cuantitativa, se la puede reconocer si es cuantitativa discreta cuando los datos se recolectan contando. Y es cuantitativa y continua cuando los datos se recolectan midiendo. Ya, esta es la primera parte, sí. Entramos a la segunda parte, que es la recolección de los datos utilizando un tipo de muestreo. Si alguien tiene una consulta, hágala. Audiencia de investigación y estadística y público en general. Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre los tipos de muestreo. Hablaremos de los dos grandes tipos de muestreos y algunas de sus características. Antes de hablar del muestreo como tal, recordemos rápidamente que la población viene dada por el conjunto total de elementos o sujetos que poseen características comunes y son precisamente quienes van a ser objeto de estudio, pero nos interesamos básicamente en la clasificación que se hace en función de sus elementos. Es decir, una población puede ser finita o contable cuando podemos conocer a cada uno de los elementos que la componen. En este caso, por ejemplo, una comunidad universitaria. Y puede ser infinita o no contable cuando no podemos conocer con exactitud la cantidad de elementos que conforman la población. Un ejemplo clásico de los peces en un río, en un lago, puesto que sabemos que debe ser un número como matemático pues finito, pero imposible de nosotros tener conocimiento del valor exacto. Por eso, cuando la población es finita, el número de elementos puede ser X cantidad y se puede disponer del marco de muestreo, cosa que no es posible porque cuando la población es infinita, su número tiende a ser un número infinito y es imposible de determinar el marco de muestreo. Esto es importante porque en función de estas características de la población, pues va a definir qué tipo de muestreo y qué vamos a diseñar como muestreo. Otro concepto es el de muestra, recordando que es una parte de un subconjunto de la población que va a ser objeto de estudio. Aquí hablaremos de los tipos de muestra en función de dos criterios. En primer lugar, por la forma en que se seleccionan los integrantes de la muestra y en segundo lugar, por la posibilidad que tienen los integrantes de esa población de formar parte de la muestra. En la forma de selección hablaremos de muestra aleatoria y muestra no aleatoria, y por la posibilidad de selección hablaremos de muestra probabilística y muestra no probabilística. En el caso de la aleatoria es cuando se hace de manera fortuita, de manera al azar o de forma casual. La no aleatoria es cuando ya prevalece una intención, una intencionalidad, un juicio predeterminado de qué tipo de
elemento necesito para que forme parte de la muestra. Un caso rápido puede ser, en el caso de la aleatoria, cuando se selecciona de manera eventual personas que transitan por un determinado sitio de cualquier ciudad o cualquier espacio en el cual estamos interesados en conocer algo sobre la gente que, o los sujetos que transitan por ahí, puede ser. Y no aleatoria, cuando, por ejemplo, ya hay una intención. Aquí coloco el ejemplo de unos fanáticos que asisten a los estadios y alguien que está investigando quiere conocer si un nuevo uniforme es aceptado o no entre los fanáticos. En este caso, no lo puedo hacer en forma aleatoria, sino debo buscar gente que realmente sean fanáticos del equipo para poder obtener esa opinión. En este caso prevalece una intención. Cuando la muestra es probabilística es porque todos los integrantes de esa población donde se va a ser extraída la muestra, pues tienen una probabilidad, una posibilidad conocida y no nula, es decir, diferente de cero, de formar parte de la muestra. Cuando no es probabilística, pues no todos los integrantes de la población tienen esa posibilidad de formar parte de la muestra. Ejemplos prácticos. En el caso de la probabilística es importante saber que tenemos que conocer el marco de muestreo, es decir, ese listado completo de integrantes de la población. Por eso coloco acá como ejemplo, si se dispone de un listado de los cuentahabientes de una entidad bancaria, al tener la lista completa, pues tengo el marco de muestreo. Y se desea elegir cierta cantidad de esos cuentahabientes. Por la parte no probabilística, pues el ejemplo que coloco, pues son personas que se pueden encontrar en cualquier semáforo de nuestra ciudad de San Cristóbal o cualquier ciudad del mundo para ofertarles un plan vacacional. No es probabilística porque no todos los integrantes de una ciudad o todos los habitantes de una ciudad siempre pasan por determinados sitios, ciertas esquinas, ciertos sectores o ciertos semáforos. Entonces, no toda la población tiene posibilidad de formar parte de la muestra. Una muestra tiene que ser aleatoria y probabilística. Una muestra representativa tiene que ser aleatoria y probabilística. Por la forma de la selección, la muestra puede ser aleatoria o puede ser no aleatoria. Aleatoria, al azar, al azar, al azar. No aleatoria cuando hay una intención. Yo voy a preguntarle al compañero Juan Pérez. Yo estoy, ya tengo una intención, ¿no? Para aplazarlo a Juan Pérez, ¿no es cierto? Pero yo sé que no va a responder alguna pregunta difícil que yo le haga. Esa es la intención. Esa no es aleatoria. Una muestra tiene que ser aleatoria y además tiene que ser probabilística. Probabilística, ¿por qué? Porque todos los compañeros que integran esa población tienen la misma probabilidad de entrar en el juego. Ninguno puede excluirse. Tienen la misma probabilidad de poder entrar en el experimento. Ninguno puede excluirse. Y no probabilística, bueno, cuando no hay, ¿no? Cuando no todos los integrantes de la población tienen posibilidad de formar parte de la muestra. Aquí sí, este grupo, 63 compañeros, pertenecen a MAT 202. Todos tienen la misma probabilidad. Si hago una pregunta de cálculo 2, que es el prerequisito para esta materia, ya tienen que responderme. Todos tienen la misma probabilidad de responder a alguna pregunta. Una muestra tiene que ser aleatoria y además probabilística. Si no, no es muestra representativa. No es aleatorio. Porque al final y al cabo, cuando hablamos del experimento aleatorio, es un experimento aleatorio, los resultados que se obtengan de él, del experimento aleatorio, pueden ser completamente diferentes. Pero es otra cosa. Aquí estamos hablando de la forma como uno tiene que recolectar la muestra aleatoria, al azar y además probabilística. Para hacer un trabajo de investigación es mucho mejor tener
tener el espacio muestral, conocer el espacio muestral, es mucho mejor. Ciertas esquinas, ciertos sectores o ciertos semáforos. Entonces, no toda la población tiene posibilidad de formar parte de la muestra. Aclaradas estos dos conceptos básicos, pues hablaremos de los tipos de muestreo. Para determinar el tipo de muestreo, interviene en primer lugar el objetivo del estudio, lo que voy a investigar. Es importante saber exactamente a qué quiero llegar con la investigación o con el estudio, porque eso me va a determinar el tipo de informantes o el tipo de elementos que voy a tomar para obtener información. En segundo lugar, las características de la población, que fue lo que les acabo de explicar, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y en tercer lugar, las condiciones del investigador. O sea, qué formación tiene el muestreo, qué intencionalidad tiene con realizar dicho estudio. En estas tres condiciones, pues se puede hablar de muestreo probabilístico, que son aquellos muestreos que se diseñan cuando cada uno de los integrantes, es decir, todos los integrantes de la población, a priori, antes de hacer el estudio, pueden tener una probabilidad conocida y diferente de cero de formar parte de la muestra que se va a tomar para X estudio. Y está el muestreo no probabilístico, que es lo contrario, que son aquellos muestreos que se diseñan cuando no tenemos conocimiento de cada uno de los integrantes de la población para que formen parte de esa muestra. Esa es la gran diferencia y tiene mucho que ver con la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Ya con características más tangibles, podemos decir que el muestreo probabilístico, lo que les dije hace rato, para poderlo diseñar, tenemos que disponer de ese marco muestral, es decir, la lista completa de los integrantes de una población. Ahí pasaría a ser una población finita y contable. La muestra que se seleccione pues será objetiva, en el sentido de que no prevalece la intención del investigador ni el experto para tomar los elementos de la muestra, sino que se hace a través de procesos que son aleatorios y todos los elementos de la población tienen esa posibilidad de formar parte de la muestra. Y el error muestral puede ser medio en términos de probabilidad, es decir, la dispersión que voy a obtener con las características que estudio, pues ese error se puede medir y se expresa en términos de probabilidad. En el caso del no probabilístico, pues no se rige por esas reglas matemáticas que apoyan la teoría de la probabilidad. La muestra que se selecciona va a ser subjetiva, prevalece la intención, prevalece la necesidad de la información que debo recabar a través de esas personas y es imposible calcular el error muestral. Por eso es que el muestreo probabilístico es el que matemáticamente y en investigación pues se consideraría como el ideal. Pero el gran problema es disponer de este marco muestral. Ejemplos de muestreo probabilístico, pues vamos a decir que hay una clase que está integrada por 50 estudiantes y queremos seleccionar 5 de ellos. Como tenemos el marco muestral, es decir, tenemos la lista de los 50 estudiantes, conozco a cada uno de ellos, le puedo asignar un número para un sorteo normalito, un sorteo rudimentario, escoger a 5 de ellos. Todos tienen posibilidad de formar parte de la muestra. Otro ejemplo de un listado de tarjetavientes de un banco, todo banco tiene su lista de clientes, escoger 100 de ellos por cualquier método que el investigador decida para seleccionarlos a ellos. En este caso, en ambos ejemplos, todos los integrantes de la población tienen posibilidad de formar parte de esa muestra. En el caso del muestreo no probabilístico, pues, por ejemplo, si queremos seleccionar 100 estudiantes que ingresan a las instalaciones deportivas en una universidad, o sea, eso es algo fortuito, pero no todos los estudiantes, por ejemplo, en el momento que decida aplicar el muestreo, pues todos asisten a esa hora a la universidad o todos no son asiduos a asistir a eventos deportivos. Entonces no voy a tener esa lista completa de las personas que pueden ingresar a este tipo de instalación. Otro ejemplo sería escoger los primeros 50 clientes de un banco que realicen compras en determinado día. Saber exactamente qué clientes van a hacer compras ese día pues, es bastante difícil. Por lo tanto, no puedo hacer una lista completa, no puedo disponer de un marco muestral para hacer la selección para la muestra. En virtud de todo esto, pues hablamos de los tipos de muestreo. En el muestreo probabilístico hay varias formas de llevarlo a cabo. Puede ser a través de un sorteo sencillo, ahí aparece un biombo, yo puedo
colocarle un número a cada uno de los integrantes de la población, y por un método de al azar cortito, como en el caso de este biombo, puedo escoger los integrantes de la muestra. Eso se le conoce como un muestreo aleatorio simple. Puede ser que la selección la haga de una manera más organizada, tomando cierta constante de selección, es lo que se conoce como muestreo sistemático. Puede ser que la población esté estructurada de tal manera que se formen extractos de ellos, por ejemplo, una comunidad universitaria donde hay docentes, estudiantes, personal administrativo, personal obrero. Un tipo de muestreo ahí sería estratificado. O puede ser que la población a la cual voy a indagar esté formada en ciudades por sectores, por barrios, por urbanizaciones. Entonces estaría ante un muestreo por conglomerado. Básicamente esos son los 4 tipos de muestreo, pero muchos autores hablan de 2 tipos más, como es el caso cuando la población está distribuida a lo largo de un cierto territorio, y para poderlo seleccionar pues tengo que hacer un muestreo geográfico o por áreas. Y finalmente, cuando la población que voy a indagar pues se agrupa o se relacionan en grupos sociales, en grupos deportivos, en grupos culturales, religiosos, y estaríamos ante un muestreo por racimos. Los tipos de muestreo más populares, más comunes, son el muestreo aleatorio simple para recolectar la mejor muestra, aleatoria sistemática, aleatoria estratificada y aleatoria conglomerada. Son los 4 tipos de muestreo más utilizados en estadística para recolectar la mejor muestra. Acá, en el aleatorio simple, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la población tiene que ser pequeña. Primero que sea pequeña. No la Villa Primero de Mayo, ¿no? Pequeña. Le asigna un número a cada uno de ellos. Después, ¿qué hace? Todos tienen la misma probabilidad de entrar en el juego. Y por último, como tiene un número asignado, con una, aquí está el señor que está con un biombo acá, ¿no? Al azar, le toca a uno de ellos. El sistemático es mucho más ordenado. A cada 5 compañeros se le va a encuestar. Depende también de la población y de la muestra. Digamos que la población sean 30 compañeros y lo voy a dividir entre 5. 30 entre 5 me da 6. Ya. A cada 6 voy a encuestar. A cada 6 voy a preguntar. El estratificado es para tener la muestra más homogénea. En la facultad hay 3 carreras. Cada una de ellas es un estrato. Yo quiero hacer un trabajo de investigación sobre algún lenguaje para hacer una tesis, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ya. Como son 3 carreras ahí, un tercio, al azar. Uno de ellos me va a tocar. A ese grupo tendré que encuestar. Y el conglomerado, cuando el trabajo de investigación es mucho más amplio por conglomerados. Un conglomerado puede ser la Gabriel, otro conglomerado puede ser la UPSA, otro conglomerado la EMI, otro conglomerado la Católica, y así. Estos ya son otro por el geográfico y el por racimos. También se pueden aceptar como muestreos probabilísticos. Estos son los más comunes. Estos son aleatorio simple y el más fácil de estos es el aleatorio simple. Ya, aquí acaba la unidad número 1. Si alguien tuviese una consulta, hágala. Aquí acaba la unidad número 1. Con lo que se llama muestreo aleatorio por conglomerados. Ahí acaba la unidad número 1. Todo lo que se ha comentado, todo lo que nos ayudaron aquí los amigos, está en la guía. Dígame. A ver, sus cámaras, todo el mundo sus cámaras.
Ya despierten, pues. ¿Alguna consulta, Juan Sebastián? Diego, Daniel Cueto, ¿alguna consulta? Erlan Fuentes, No, ingeniero. David Kawasiri,